Hola, buenas tardes. Habla Verónica Arteaga, su gerente zonal del Banco Vice. En nombre del banco y de Vice Inversiones les doy la bienvenida a nuestro webinar El conflicto árabe-israelí. Hoy nos acompaña Magdalena Guzmán, periodista y magíster en Ciencias Políticas de la Universidad Católica. Esta es su profesión, la historia y la docencia, y los viajes son su pasión. Lleva más de 15 años haciendo cursos y charlas de historia y actualidad. Su fin es despertar la inquietud por descubrir y conocer acontecimientos, costumbres, culturas y lugares diferentes. Magdalena hace clases particulares para quienes viajan a estos lugares y desde hace 3 años organiza y acompaña también viajes grupales a quienes quieren viajar a estos lugares, como India, Turquía, Myanmar. Ya han pasado más de 70 años desde que se inició el enfrentamiento entre israelíes y palestinos por la tierra sagrada que ambos pueblos reclaman para sí. ¿Cómo comenzó este conflicto? ¿Cuáles han sido sus principales hitos entre 1948 y la actualidad? ¿Qué posibilidades hay de lograr la paz? Su duración por más de 73 años, su impacto, el costo para la población involucrada y su gran potencial para desestabilizar la región del Medio Oriente hacen del conflicto israelí y Palestina uno de los temas claves del siglo XX y XXI. Su solución se muestra cada vez más esquiva y lejana. Sin duda, seguirá siendo un tema recurrente de nuestro tiempo, el cual vale la pena comprender. Antes de darte la pasada, Magdalena, quiero pedirles que por favor sus preguntas las hagan por el chat que tenemos disponible y las contestaremos al final de la presentación. Y por otra parte, quería pedirles que nosotros al final proyectaremos un código QR para que puedan escanearlo y contestar una breve encuesta, ya que para nosotros es muy importante conocer su opinión y ver cómo podemos ir mejorando nuestros webinars. Ahora sí, Magdalena, te cedo la palabra. Muy buenas noches. Gracias, Banco Vice. Bueno, ya con esta presentación de Verónica vamos a dar comienzo a la presentación sobre este tema y este conflicto de larga data entre el Estado de Israel y los palestinos. Hay que decir que hay fechas y acontecimientos que cambian la historia para siempre. Y el 14 de mayo de 1948, sin duda, fue uno de estos. Ese día cambió para siempre el mapa de Medio Oriente, mucho en el fondo todo lo que sucede, no solo en esa zona, sino que en el resto del mundo. Y también cambió la historia de quienes vivían y de quienes querían vivir en esa tierra. Esa fecha, el 14 de mayo de 1948, cuando se declara la independencia o la creación del Estado de Israel, va a significar el nacimiento de un nuevo país, una democracia judía en medio del mundo árabe. Aquí vemos en el mapa, Israel es un pequeño estado que está en medio del Medio Oriente, rodeado de países árabes que principalmente son de religión musulmana. Este día, esta fecha, va a tener significados completamente diferentes tanto para el pueblo judío como para el pueblo palestino. Para los judíos representaba de que se haya concretado un sueño que ellos habían tenido por miles de años y por el cual habían luchado incansablemente las últimas décadas. En cambio, para los palestinos va a representar todo lo contrario. Se le dice a esta fecha y a lo que sucede después la Nakba, que quiere decir el desastre, la catástrofe. Para el pueblo palestino representa una solución a un problema del cual ellos no se sienten responsables y es una solución de las colonias imperiales, principalmente de Inglaterra. Vamos a ir viendo un poco más la historia, cómo llegamos hasta la creación del Estado de Israel, pero en el fondo adelantarnos brevemente de que van a ser los romanos el año 70 que van a expulsar al pueblo judío de la tierra palestina. Este pueblo judío va a ser perseguido en la Europa cristiana, especialmente durante el horrible Holocausto, y luego, en el fondo, las potencias europeas y Estados Unidos van a avalar como solución que se cree este Estado en la tierra donde vivían los palestinos, lo cual para ellos representa una solución impuesta por quienes precisamente habían sido, por así decirlo, responsables del problema. Pero vamos a irnos brevemente a la antigüedad para poder comprender por qué
la creación del Estado de Israel tiene un significado tan importante y tan profundo para el pueblo judío. Vamos a referirnos al antiguo Israel, al pueblo israelita que está establecido en esta zona de Canaán, donde hoy día está Israel y los territorios palestinos. Aquí vivía este pueblo de religión monoteísta, que era una acepción, digamos, dentro de la antigüedad, este pueblo de la religión judía. Vive acá, ya hay registros en fuentes egipcias de la existencia de ello hacia el siglo III a.C., y luego tenemos referencias del siglo XI a.C. de la llegada de un pueblo del mar, que vienen del Mediterráneo, que son los filisteos, es decir, los palestinos. Es decir, desde la antigüedad ellos conviven en esa zona. Y como podemos ver en este mapa que está aquí a la derecha, tenemos este círculo verde sobre Palestina, y tenemos en azul Mesopotamia, en rojo Egipto. Vemos que Palestina está justo al medio de las grandes civilizaciones, de los grandes imperios y reinos de la antigüedad. Por lo tanto, es un lugar, va a ser un lugar de paso de los ejércitos, de las caravanas de comercio. Va a ser Palestina, y particularmente el pueblo judío, un pueblo constantemente invadido en la antigüedad, que va a vivir un periodo en el exilio en Egipto. Moisés los va a llevar de vuelta, pero luego van a ser invadidos por los asirios, los babilonios y distintos poderes de la antigüedad. Entonces, van a estar bastante en movimiento, no van a tener mucha estabilidad en esa zona, mucha paz, van a ser siempre perseguidos. Y de esta época de la antigüedad viene la construcción de un templo, el templo de Jerusalén, que tiene un significado muy importante. En la actualidad, lo único que queda de ese templo, del segundo templo, es el Muro de los Lamentos, que vamos a ver también más adelante, una de las razones por las cuales Jerusalén es tan importante para la religión judía, porque en la antigüedad, alrededor del 560 a.C., se construye el templo de Jerusalén, que en estas invasiones va a ser destruida. En otra oportunidad, cuando vuelven, van a volver a construir el segundo templo, y este segundo templo va a ser después destruido por los romanos. Entre las varias potencias y reinos y distintos imperios que van a tomar posesión de Palestina, el último va a ser los romanos, y los judíos que son parte del Imperio Romano, en un minuto se van a rebelar alrededor del año 66 después de Cristo. Los romanos van a aplacar van a tratar de detener esta rebelión, y van a destruir el templo de Jerusalén. Va a quedar solamente lo que les digo, que hasta el día de hoy, el Muro de los Lamentos, y ahí en esta época se inicia la diáspora. Entonces, todo este pueblo judío va a dispersarse alrededor del mundo y va a vivir principalmente en Europa, pero quedan esparcidos por el mundo, y desde esta época va a existir el sionismo religioso, o sea, esta idea de volver a su tierra, y en todos los patrimonios, en todas las fiestas, en todos los momentos importantes de la vida de ellos, van a estar recordando esta fecha. Por ejemplo, en las fiestas, en las Pascuas, se despiden y dicen el próximo año en Jerusalén, es decir, siempre va a estar en el anhelo de volver, y siempre va a estar esta figura del templo como punto que los une y lugar de retorno. Ahora, ¿qué va a pasar en esta tierra sagrada de Palestina mientras no están los judíos? El Imperio Romano después se va a dividir en el Imperio Romano de Oriente y de Occidente. Entonces la zona de Palestina va a quedar para el Imperio Romano de Oriente, es decir, para el Imperio de Bizancio. Después del Imperio de Bizancio van a llegar los árabes, con toda su cultura, con todas sus construcciones, su simbolismo. Por lo tanto, vamos a ver que Jerusalén ahora ya no va a ser solamente sagrado para los cristianos, dado que ahí hay episodios muy importantes de la vida de Jesucristo. Es sagrado para los judíos, ahora también va a ser sagrado para los musulmanes, tanto así que es la tercera ciudad más sagrada después de Medina y la Meca. Y luego, además del Imperio Bizantino, de los árabes, va a ser también parte de las cruzadas, con influencia latina, y vamos a tener distintos imperios, distintos reinos, hasta la llegada del Imperio Turco Otomano. Es decir, Palestina, la tierra donde habían estado palestinos y el pueblo judío, nunca va a volver a constituir, no va a ser un país ni un reino,
hasta 1948. Siempre va a estar bajo el dominio e influencia de otros reinos y de otros imperios. Mientras tanto, ¿qué sucede con los judíos en la diáspora? Los judíos alrededor del mundo van a ser sumamente perseguidos, especialmente en Rusia y en Europa Oriental. Son los lugares que van a ser más perseguidos, y en lugares como Estados Unidos, Francia, Alemania, va a existir la idea de que son una minoría religiosa que debe incorporarse en las sociedades en las cuales forman parte. Pero están constantemente perseguidos, y a finales del siglo XIX se va a vivir un momento en que el antisemitismo va a aumentar, especialmente. Aquí va a surgir esta palabra, los pogromos, esta persecución y destrucción de todos los bienes, incluso de la vida de los judíos, y va a empezar a existir algo que se llama el concepto, en el fondo, el problema judío. ¿Qué pasa con los judíos? Si es que se incorporan en sus sociedades, ¿qué hacer con ellos? Para ellos también es en el fondo un problema porque no viven en paz. Bueno, en este contexto de antisemitismo, a finales del siglo XIX, también va a haber otra corriente muy importante, que es la corriente de los nacionalismos. En términos políticos, es un momento en el cual en Europa hay todos estos grandes imperios, y dentro de los imperios, las distintas naciones, los distintos pueblos, está surgiendo la demanda o la inquietud por tener cada pueblo su propia nación. Entonces, en medio de estas corrientes, va a surgir un personaje que va a ser clave en la historia de la creación del Estado de Israel, que es Teodoro Herzl. Teodoro Herzl también es judío, él vive en el Imperio Austrohúngaro, es un periodista, vive en Viena, y le va a tocar cubrir como periodista un episodio lamentable dentro de la historia de Europa, que es el caso Dreyfus, que en resumidas cuentas es la persecución, la denostación de un oficial del ejército francés por ser judío. Se le acusa injustamente de traición y se lo denosta en público porque en el fondo era judío. Y Herzl, que está como periodista cubriendo eso, le toca ser parte de la muchedumbre y ver cómo la multitud aclama muerte al traidor, muerte a los judíos. Y ahí él se da cuenta de que la solución al problema judío no pasa por integrar al pueblo judío dentro de las distintas sociedades. Que él dice, a partir de ese minuto, la solución a nuestro tema va a ser la creación de un Estado judío. Entonces, él va a empezar un movimiento clave, que es el movimiento del sionismo político, que aspira a la creación de un Estado nacional para el pueblo judío. En 1987, pocos años después de este caso Dreyfus, se va a organizar un congreso, el Congreso de Basilea, y en ese congreso se va a fundar este movimiento y se va a echar en marcha todo el trabajo, todo el esfuerzo por concretar este gran objetivo. Se va a crear en el fondo distintas oficinas, distintos fondos, tanto para comprar terrenos en el Imperio Turco Otomano, donde está, bajo cuyo dominio estaba la tierra de Palestina, y también para financiar las primeras migraciones de judíos desde Europa, particularmente desde Rusia y Europa Oriental, hacia la tierra de Palestina. Y además, junto con los fondos y con todo este esfuerzo de empezar a mover la población hacia Palestina, también van a empezar a organizarse todo el esfuerzo diplomático que significa conseguir apoyo de los países europeos para llevar a cabo este objetivo. Entonces ya a finales del siglo XIX van a comenzar las primeras migraciones de judíos a Palestina. Como les decía, Palestina va a estar aquí bajo el bajo el dominio del Imperio Turco Otomano. Esta zona de Palestina desde 1517 va a ser parte del Imperio Turco Otomano, y en un minuto este imperio va a ser un imperio muy poderoso, muy importante, particularmente bajo Suleimán, el Magnífico. Va a tener una enorme extensión, va a abarcar el norte de África, gran parte de Medio Oriente, incluso parte de Europa. Pero posteriormente, ya hacia principios del siglo XX, justo antes de la Primera Guerra Mundial, el Imperio Turco Otomano ha empezado un declive bastante importante. O sea, este declive viene de mucho antes,
ya cuando llegamos antes de la Primera Guerra Mundial, el Imperio Turco Otomano ha perdido mucho territorio y mucha influencia. Y dentro de los países de Europa que ya están preparándose, están muy cerca de, como les digo, de la Primera Guerra Mundial, empiezan a ver este imperio turco como se le dice el enfermo de Europa, un imperio que tarde o temprano va a terminar en el fondo muriendo. Y aquí viene el interés de algunos países de Europa por quedarse con las tierras del Imperio Turco Otomano. Hay que considerar que en esta época de declive, Alemania había estado apoyando financieramente al Imperio Turco Otomano, e Inglaterra, que estaba en la Primera Guerra Mundial en el bando contrario, va a ver con preocupación eso, porque no quiere que Alemania se quede con toda esta zona que para Gran Bretaña, para Inglaterra es clave. Si uno ve el mapa, podemos ver que acá está Palestina, en esa zona, tenemos el canal de Suez, que es muy importante para los ingleses, conecta, una vía muy rápida de conectar. Aquí tenemos el mar Arábico y hacia la mano derecha, en el fondo, estaría su gran colonia de la India. Y además están todos los recursos petroleros recientemente descubiertos en Irak y en otras zonas de Medio Oriente. Por lo tanto, esta zona que previamente a la Primera Guerra Mundial es parte del Imperio Turco Otomano, va a constituir una zona muy apetecida, muy codiciada por los británicos, ¿ya? Bueno, Inglaterra quiere quedarse con esa zona después de la Primera Guerra Mundial. Y en ese sentido, buscando ese objetivo, va durante la Primera Guerra Mundial a apoyar tanto al pueblo judío como a los palestinos, en el fondo en su esfuerzo contra los turcos. ¿Qué hacer Inglaterra? Les va a cada uno, tanto al pueblo judío como a los palestinos, les va a, de alguna manera, motivar y apoyar para que peleen contra los turcos, de manera tal de debilitarlos y que se disuelva el Imperio Turco Otomano. Durante esta Primera Guerra Mundial va a estar la Legión Judía, que es una enorme cantidad de voluntarios sionistas que van a luchar contra el ejército británico por las tierras de Palestina. O sea, hay soldados voluntarios que pelean junto con Inglaterra, lógicamente con la expectativa de que una vez que junto a Inglaterra logren derrotar el Imperio Turco Otomano, ellos se iban a quedar con esa tierra, por eso estaban peleando voluntariamente. Pero lo mismo estaba sucediendo con los árabes. Esta es la época de Lawrence de Arabia, esta es la época en que Inglaterra, a través de Lawrence de Arabia, va a convencer a los distintos grupos árabes que están en esa zona de unirse y también lo mismo, pelear contra el Imperio Turco Otomano con la promesa de que si ellos derrotan o ayudan a derrotar al Imperio Turco Otomano, ellos se iban a quedar con toda esa zona que era lo que ellos necesitaban para construir su Estado árabe unificado. Entonces los árabes van a acceder, se van a unir, van a pelear con el Imperio Turco Otomano porque van a tener también la expectativa de que una vez conseguida la victoria, ellos iban a poder formar un Estado árabe unificado desde Siria, desde aquí, desde Damasco, hasta el sur de Yemen, en Alepo. Entonces, tanto judíos como palestinos van a apoyar este esfuerzo de Inglaterra, pero creyendo que al término de la Primera Guerra Mundial, en caso de que pudieran en el fondo terminar con el Imperio Turco Otomano, ellos iban a quedar con ese territorio. Los planes que tenía Gran Bretaña eran diferentes. Gran Bretaña había firmado un acuerdo secreto con Francia. El famoso acuerdo de Sykes-Picot, firmado en 1916, que también era conocido por Italia y por el Imperio Ruso. Este acuerdo secreto establecía que Francia y Gran Bretaña se dividían la zona que querían ocupar una vez que se hubieran podido deshacer del Imperio Turco Otomano. Vemos aquí en el mapa que iba a quedar una zona exclusiva francesa y una zona de influencia francesa, que es donde está hoy día Líbano y Siria, y luego lo mismo para Inglaterra. Iba a quedar una zona de influencia británica y una zona de control exclusivo británico, donde hoy día está Irak, Jordania y parte de lo que es Israel. Entonces, está este acuerdo
pero este acuerdo, que debía ser secreto hasta que terminara la Primera Guerra Mundial, se va a conocer en 1917, porque ese año es la Revolución Bolchevique. Y cuando los bolcheviques terminan con la Rusia imperial y terminan con todos los zares, se quedan con el poder en Rusia y encuentran este acuerdo, que supone que no tenía que ver la luz hasta algún tiempo después, y lo hacen público. Y ahí, tanto el pueblo judío como los palestinos se van a encontrar con la sorpresa de que en realidad Gran Bretaña tenía otros planes. Bueno, además, en noviembre de 1917, también va a haber otra declaración que es muy importante, que es la declaración Balfour, a través de la cual el canciller, el ministro de Relaciones Exteriores de Gran Bretaña, va a escribir una carta, una declaración al barón de Rothschild, diciéndole que el gobierno de Su Majestad, es decir, el gobierno de Inglaterra, apoya favorablemente la creación de un hogar nacional judío en la zona de Palestino, y que eso sí que era importante que se velara por el resguardo de los intereses de quienes ya habitaban en ese lugar. Y esta declaración Balfour va a ser importante porque los judíos siempre van a tener como esa carta, ese respaldo de parte de los ingleses para la creación de su Estado. Bueno, cuando está terminando la Primera Guerra Mundial, incluso antes de su término, Inglaterra va a tomar esta zona. Sus ejércitos van a ocupar lo que es en las tierras de Palestina. Ya en diciembre de 1917 se instalan, y luego, de facto, van a estar desde 1917, y luego a través de un mandato de la ONU entre 1920 y 1948. ¿Esto por qué? Porque finalmente se termina el Imperio Turco Otomano, se va a abolir el sultanato, se acaba este imperio, y va a quedar un vacío de poder. Van a quedar todas las tierras del Imperio Turco Otomano. En Turquía, en paralelo, están sucediendo muchas cosas. Están los jóvenes oficiales libres, Kemal Atatürk, que va a querer fundar una república laica, y que están peleando por esta nueva Turquía, y mientras ellos están sacando adelante este proyecto de una Turquía, un nuevo Estado, un país, digamos, libre y secular, también están todas estas potencias europeas que están interesadas por los territorios ocupados por el antiguo Imperio Otomano y que van a estar en paralelo tratando de conseguir ciertas concesiones de la ONU. Y en el caso de esta zona, Gran Bretaña va a conseguir que la ONU les entregue el mandato, es decir, ellos van a tener la autoridad sobre esa zona de Palestina mientras se ve qué va a suceder. O sea, es una autoridad transitoria que viene a reemplazar la autoridad que ya ha desaparecido del Imperio Turco Otomano. Entonces, entre 1920 y 1948 va a ser Reino Unido que va a administrar estos territorios. Mientras están los ingleses aquí administrando todo lo que es la actual Israel y Jordania, van a empezar a llegar poco a poco distintas oleadas, que les dicen a las aliyot, de migrantes, de emigrantes judíos. Van a empezar a llegar, y durante todos estos años se va a dar un proceso en el cual llegan colonos judíos, se instalan, trabajan la tierra, muchas veces son intelectuales, grandes pianistas, concertistas, que dejan su vida en Europa y vienen a trabajar y a darlo todo por este sueño de tener su propia tierra, su propio país. Se establecen en comunidades agrícolas, los kibbutz, y empiezan a trabajar la tierra, a formar comunidades y a trabajar por este proyecto, en el fondo, de eventualmente tener este hogar nacional judío que había sido respaldado por Gran Bretaña. Entonces, entre 1920 y 1948 van a llegar sucesivas oleadas de inmigrantes, y poco a poco, ¿qué sucede con la gente que está viviendo en Palestina? Los árabes que están viviendo en Palestina empiezan a ver que llegan judíos, y ellos empiezan a ver que esta situación se está poniendo complicada. Entonces va a haber una reacción del pueblo árabe, empieza poco a poco a aumentar la tensión. Uno de los minutos más álgidos va a ser durante la gran revuelta árabe, que va a ser una reacción de rechazo a esta constante llegada de judíos a su tierra, que va a ser entre el año 36 y el año 39, y así
esta tensión va a empezar a aumentar a medida que nos vamos acercando a la década de los 40. Justo después de la Gran Revuelta Árabe, los ingleses van a publicar el Libro Blanco, que es un documento oficial que, entre otras cosas, va a limitar la compra de tierra de los judíos y también va a limitar la cantidad de judíos que pueden emigrar. Entonces, los judíos, una vez que ven esta reacción de los ingleses de alguna manera apoyando o haciendo eco de la revuelta árabe, también presionan, ponen presión, y al final esto va a ir aumentando y va a llegar un punto en que los ingleses ya se ven en un conflicto que se les está escapando de las manos. ¿Qué hacer con esta tierra que ellos quieren tener porque tiene un valor estratégico incalculable? Como les digo, está toda la cercanía con el mar Mediterráneo, con el canal de Suez, con todo el contacto, la cercanía con sus colonias, el petróleo. O sea, es un área que realmente tiene un gran valor para Gran Bretaña, pero que resulta que es muy difícil de administrar porque las tensiones entre los pueblos que viven ahí solamente va creciendo. Bueno, lo que sucede es que Gran Bretaña va a tomar este territorio y este problema y se lo va a entregar a la ONU. Y la ONU va a proponer un plan de partición. Como se van a barajar distintas alternativas de cómo resolver esto, pero el que va a prevalecer es el plan de partición de la ONU, que se va a someter a votación en noviembre de 1947, y en esa votación va a ganar, en el fondo, la aprobación de este plan de partición, la resolución 181, que establece la partición de Palestina en 2 nuevos estados. Va a quedar toda la zona en verde que vemos en este mapa, y va a ser para un futuro estado árabe, y toda la zona que vemos en azul iba a quedar para un futuro Estado de Israel. Y lo que queda en amarillo, donde está Jerusalén, iba a quedar como zona internacional que no iba a ser dividido para los 2 nuevos estados. A partir de ese momento, el rechazo va a ser absoluto de parte del pueblo árabe y la gente que vive en Palestina. No van a estar de acuerdo y no van a querer que su tierra sea dividida y en el fondo, y a partir de ahí salgan 2 nuevos estados. Este plan de partición de la ONU, además, aquí vemos en este mapa anterior al plan de partición, que es durante el mandato británico, vemos en color blanco todo el territorio de Palestina, y en color naranjo vemos los asentamientos judíos. Y luego vemos aquí el mapa al lado cómo iba a quedar los 2 nuevos estados. Uno de los problemas para los árabes era que a Israel se le asignaba, a Israel aquí en amarillo, se le asignaba el 55% del territorio, siendo que proporcionalmente la población judía era mucho menor. De hecho, en este territorio que se asignaba para Israel, para el futuro Estado de Israel, el 48% de la población que vivía ahí era palestina. En cambio, al revés, la proporción era muy distinta. Todo el territorio que se asignaba para los árabes, en ese territorio la población judía no pasaba de un 2%. Entonces, como les digo, para el pueblo palestino y para los árabes, esta solución representaba una muestra más del imperialismo europeo en la zona de Medio Oriente, y era una solución que no los dejaba a ellos para nada conforme, si bien para todo el pueblo judío era una excelente propuesta. Bueno, entre noviembre de 1947 y mayo de 1948 va a ser un periodo de un fuerte enfrentamiento entre ambas comunidades religiosas y entre ambos pueblos, y vamos a llegar al 14 de mayo, cuando horas antes de que los británicos salieran de Medio Oriente, David Ben Gurión va a declarar la independencia de Israel en Tel Aviv. Entonces aquí tenemos este día clave, 14 de mayo, nace este nuevo Estado con todo el rechazo del mundo árabe, y los británicos ya están preparando y están en el fondo guardando sus últimas cosas para volver a Europa. ¿Qué va a pasar inmediatamente después de la declaración del Estado de Israel? Vamos a tener entre 1948 y 1973 un largo periodo de tiempo que va a estar caracterizado por una sucesión de guerras y de enfrentamientos entre Israel y sus vecinos.
En esta primera etapa vamos a ver que no hay un liderazgo palestino claro, no están bien organizados, no son los palestinos con un líder que se enfrentan a Israel, sino que son los países árabes, principalmente Egipto, y también Siria, en un principio Líbano, Irak, que van a estar oponiéndose al Estado de Israel. Entonces, como les digo, en una primera etapa son guerras que son de Israel contra países, contra estados. Y estos enfrentamientos van a ser en el año 48, en el 56, que va a ser la crisis del Canal de Suez, la guerra de los 6 días en el año 67, y en el 73, la guerra de Yom Kippur. Como pueden ver, entre un enfrentamiento y otro no alcanzan a pasar ni siquiera 10 años. Entonces van a ser años de mucho conflicto y mucho enfrentamiento. La primera guerra de 1948, que dura 15 meses, termina en 1949, llamada la Guerra de Independencia, o la Guerra del 48, va a tener importancia enorme que perduran hasta el día de hoy. Dentro de las más importantes está que, bueno, Israel va a ampliar su frontera a través del conflicto bélico que es iniciado por los países árabes. Israel va a poder legitimar su derecho a estar ahí. En el fondo los árabes inician una guerra, ellos se defienden, como les digo, legitiman su derecho de estar en ese territorio y además van a ampliar su frontera porque a través de la guerra van a lograr nuevas conquistas territoriales. Y Gaza y Cisjordania van a quedar para Egipto y Transjordania. Aquí lo que hay que tener más claro es que, dado que los palestinos rechazaron la solución, el plan de partición de la ONU, ellos se van a quedar sin un Estado. Israel toma lo que le ofrece la ONU, los árabes, los palestinos lo rechazan. Inmediatamente después hay una guerra entre países árabes e Israel, y en esa guerra, ¿qué pasa con los territorios que iban a ser para el Estado de Palestina? Parte de ellos quedan para Israel, y otra parte va a quedar, la de Cisjordania, como les digo, para Transjordania, que luego es Jordania, y Gaza va a quedar para Egipto. Es decir, el pueblo palestino se queda sin tierra en este momento. Además, va a iniciarse la tragedia de los refugiados palestinos. Esto va a ser un gran drama humano, se va a convertir en un problema permanente, a pesar de que cuando los palestinos salen de sus tierras, van a pensar que es transitorio. Los palestinos que se refugian en los países vecinos o que se desplazan a las otras zonas dentro de las tierras de Palestina, todos ellos creen que van a volver algunos meses o tal vez algunos años después, por eso prácticamente todos se van a los países vecinos. Gran parte de estos refugiados quedan en Jordania, otros quedan en Egipto, en Irak, en Siria, en Líbano, grupos menores, como les digo, el fuerte queda en Jordania, pero la tragedia es que se suponía que iba a ser un problema transitorio. Y ya llevamos prácticamente 70 años desde entonces, esto se convirtió en un problema permanente, y quienes viven hoy día en los campos de refugiados ya no son obviamente los mismos que salieron en 1948 y 1949, sino los hijos y los nietos de quienes salieron en ese minuto de lo que eran sus tierras y sus casas. Otra tercera consecuencia de esta guerra de entre 1948 y 1949 es que Jerusalén, la ciudad que la ONU había establecido que iba a ser internacional y que no se iba a dividir, va a quedar dividida, porque también durante la guerra Jerusalén se va a tomar, Jerusalén occidental, de oeste en el fondo, y va a quedar otra parte para la Cisjordania. Va a quedar, al igual que, o sea, Cisjordania y Jerusalén este, va a quedar para Transjordania, perdón, actualmente es Jordania. Ya entonces Israel va a quedar dividida hasta 1967, que en esa otra guerra Israel va a volver a unificar toda Jerusalén. Posteriormente vamos a tener un nuevo conflicto, como les digo, no pasan ni siquiera 10 años entre un conflicto y otro. Esta vez va a ser la crisis del Canal de Suez. Aquí el conflicto va a ser entre Egipto y Israel va a estar apoyado por Gran Bretaña y por Francia. Esta crisis del Canal de Suez responde más bien a un tema de nacionalismo o panarabismo dentro de Egipto. Aquí tenemos que
Egipto ahora era gobernado por Nasser. Nasser va a ser un gran líder, un gran caudillo, y su principal causa, o su gran, en el fondo, lo que él hace es reunir a todos los países árabes, diciéndole en el fondo que se unan en este panarabismo. Todos los países árabes un poco oponiéndose a la herencia del colonialismo y del imperialismo europeo. Entonces, está Nasser como gran líder de Egipto y, de alguna manera, de los países árabes. Y en un minuto, él, cuando quiere construir la represa de Asuán, va a tratar de conseguir financiamiento, los Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional y otras instituciones se lo van a negar, y él entonces, para conseguir los recursos, va a nacionalizar el canal de Suez, cuyos principales accionistas eran los europeos. Entonces, la reacción de Francia y Gran Bretaña va a ser de horror, porque no quieren por nada del mundo perder el control de este estratégico canal de Suez. Entonces van a ir a hacer un plan, digamos, con Israel para atacar a Egipto. Finalmente, con una serie de artimañas en el fondo, se inicia el conflicto entre Egipto e Israel. Israel nuevamente va a demostrar su superioridad militar, va a tomar va a ser un gran avance en el fondo, la península del Sinaí va a avanzar, va a ser una enorme conquista de territorio hasta que va a llegar un punto en que la ONU, la Unión Soviética y Estados Unidos van a detener el conflicto y en el fondo van a pedirle a Israel, Francia y Reino Unido que terminen y que devuelven a Egipto sus tierras. Entonces, militarmente es una derrota para Egipto y una victoria para Israel, pero moralmente el que queda muy bien parado después de esto va a ser Nasser, que va a agarrar aún más fuerza su proyecto del panarabismo. Poco tiempo después, unos pocos años después, 11 años después, va a venir la Guerra de los 6 días, que tal como dice el nombre, en solo 6 días, Israel va a poder defenderse de este nuevo ataque de los países árabes, y esta vez también va a haber importantes consecuencias, porque nuevamente, debido y gracias a su superioridad militar, Israel va a poder ocupar nuevos territorios. Hay que tener en cuenta que tanto en los conflictos de 1948 como en este conflicto, Israel tiene una gran ventaja. Tiene, bueno, varias ventajas. Las más importantes son que Israel en el fondo tiene un ejército que responde a un solo, por así decirlo, comando central, a diferencia de los países árabes que son distintos ejércitos que responden a distintas autoridades, y si bien están todos peleando contra Israel, la coordinación es muy difícil. El ejército de Israel, además de ser un excelente ejército, tiene entre sus muchas ventajas que se coordina muy bien, es muy flexible, y además hay que pensar en la causa, el sentido que tenía para cada uno esta guerra, tanto la del 48 como la del 67. Cada uno de estos conflictos para Israel significa prácticamente jugarse la subsistencia de este proyecto que tanto les había costado conseguir. Por ende, su motivación, la moral de combate, es absolutamente superior. Y en el caso de la Guerra de los 6 días, Israel, mediante su ventaja militar, va a ocupar el Sinaí, toda esta enorme península que era de Egipto y que queda entre Egipto e Israel, los altos del Golán, una meseta en altura que es sumamente estratégica en esa zona que pertenecía a Siria, la Cisjordania, que recordemos era uno de los territorios que iban a quedar para el nuevo Estado de Palestina, pero que había sido anexado por Jordania, y la Franja de Gaza que había sido anexada por Egipto. Y también, tal como muestra esta foto, el ejército de Israel va a tomar Jerusalén Este. Y entonces aquí en la Guerra de los 6 días va a tener las dos partes de Jerusalén. Y otra de las consecuencias es que va a haber una nueva oleada de refugiados y de desplazados. La última de esta serie de conflictos va a ser la Guerra de Yom Kippur del año 73. Es una guerra que toma a Israel completamente por sorpresa. Egipto y Siria deciden atacar una fecha que es sumamente importante en términos religiosos para Israel, Yom Kippur,
es una fecha en que es de oración, de ayuno, están en un momento distinto, digamos. En ese minuto, en esa fecha, Siria y Egipto van a atacar Israel con la intención de recuperar lo que habían perdido en la guerra del 67, es decir, Siria quiere recuperar los altos del Golán y Egipto quiere recuperar la península del Sinaí. Nuevamente, a pesar de haber sido tomado por sorpresa, Israel va a ser capaz de sobreponerse rápidamente, de ganar en esta nueva guerra, y ya con esta cuarta victoria de Israel, las cosas van a empezar a cambiar en Medio Oriente. Egipto se va a dar cuenta de que por la fuerza ya no va a conseguir nada con Israel y que hay que tomar otro camino. Y hay que pensar también que en Egipto y en general en el mundo habían cambiado varias cosas. En el caso de Egipto en particular, el año 70 había muerto Nasser, ahora estaba para la guerra del 73 Sadat, Anwar al-Sadat, un nuevo líder que va a ser de un estilo distinto. Sadat, si bien al comienzo va a seguir la línea de Nasser y va a seguir con el panarabismo, va a tener otro tipo de liderazgo. Nasser es un caudillo, aviva las masas, reúne, en el fondo, mueve a la población, y Sadat es un hombre que tiene una visión más de estadista, se da cuenta de que para llevar a cabo los planes y tomar medidas que necesita para el bienestar de los egipcios, de su propio país, no puede seguir con las guerras y con el enfrentamiento con Israel. Se da cuenta que necesita convertirse en un interlocutor válido, que necesita tener llegada con Estados Unidos para llevar a cabo una serie de reformas económicas en su país, y va a ir dando un giro. Va a primar lo práctico, lo pragmático, y finalmente, bueno, vamos a ver un poco más adelante, que Egipto va a estar abierto no solamente a dialogar, sino que luego a firmar la paz con Israel. Entonces, el año 70, como les digo, va a cambiar el liderazgo en Egipto, va a cambiar el estilo, la orientación, van a estar dispuestos a firmar la paz, y además, en la medida, o en paralelo, mientras está sucediendo esto en el mundo árabe, o sea, que el gran líder del panarabismo, Egipto, está tomando otro rumbo, y de alguna manera se van a empezar a generar ciertas grietas en este bloque que había estado sumamente unido detrás de Egipto, va a suceder que en la medida que empiezan a firmar la paz, empiezan como les digo, a darse esta grieta, de alguna manera los palestinos se van a ver medios abandonados por los países árabes, y se va a dar que ya aquí en la década de los 70 va a haber aparecido un liderazgo. Tenemos aquí a Yasser Arafat, el gran líder de los palestinos. Él no estaba en una primera etapa presente como líder, entonces los primeros años de este conflicto vamos a tener países árabes versus Israel, pero en esta segunda etapa vamos a empezar a ver una organización de palestinos cada vez más presente, haciéndose cargo de su propio problema con Israel, ya no los países árabes. En 1970 va a haber un episodio que va a ser, Septiembre Negro. Vamos a tener que la OLP, que es la Organización para la Liberación de Palestina, que se había formado el año 64 como un grupo terrorista de palestinos que querían terminar con el Estado de Israel, el año 70 están en Jordania. Ahí hay muchos refugiados palestinos en Jordania, pero la OLP, con sus prácticas terroristas, ha empezado a tener mucha fuerza, a tener mucho armamento bélico, y empieza a generar un problema para el rey de Jordania. Va a generar un problema, y el rey de Jordania, en un minuto en que prácticamente hay casi un intento de derrocarlo, va a expulsarlos de Jordania, y eso fue en septiembre, por eso se llama Septiembre Negro. La OLP va a tener que irse de ese país y se va a refugiar ahora en el Líbano. Se va a refugiar en el Líbano, y poco a poco esta OLP, que es un grupo terrorista, va a empezar a cambiar hasta que el año 74 está dispuesto a cambiar estas tácticas guerrilleras por el diálogo con Israel. Entonces vamos a tener ahí un cambio muy importante, que hay un liderazgo palestino, una organización, y que ahora están dispuestos a sentarse, a conversar y a ir avanzando en la línea del diálogo y del acuerdo. Los primeros acuerdos va a ser el año 78, tenemos los acuerdos de Camp Davis, finalmente el Tratado de Paz el año 79 entre Egipto e Israel,
Aquí tenemos en la foto a Anwar al-Sadat, Jimmy Carter, como representante presidente de Estados Unidos, hablando de este acuerdo, y Begin, el primer ministro de Israel. Luego vamos a tener más adelante Jordania. Pero este primer país que firma la paz con Israel, que es Egipto, como les digo, va a generar esta enorme grieta entre los países árabes. Va a ser tanto el enojo, por así decirlo, de los países árabes, que Egipto va a ser suspendido de la Liga Árabe en 1979, y 2 años después Anwar al-Sadat va a ser asesinado durante un desfile militar. Está pasando un tanque y en eso se baja un hombre armado. Muchos de los espectadores de esta parada militar piensan que es parte del espectáculo, del show, y este hombre le dispara a Anwar al-Sadat, va a ser asesinado por haber firmado la paz con Israel. El próximo a firmar la paz va a ser Jordania. En 1994 se firma la paz entre Jordania, con el rey Hussein I de Jordania e Isaac Rabin, uno de los grandes hombres de buscadores de la paz en Medio Oriente. Y vamos a tener también un importante acuerdo, los acuerdos de Oslo, el año 93, entre Israel y la Organización para la Liberación de Palestina, liderada por Yasser Arafat. En estos acuerdos de Oslo se va a tener como el plan de formar el Estado de Palestina, y por lo tanto se va a formar la asociación, la Autoridad Nacional de Palestina, que en el fondo va a ser el gobierno de transición que va a asumir la administración de los territorios de Cisjordania y de Franja de Gaza, en el fondo en todo este camino hasta que finalmente sea un Estado propiamente tal, lo cual hasta la fecha todavía no se concreta. Bueno, en 1994 estos acuerdos de Oslo le valió el Premio Nobel de la Paz a Yasser Arafat, Shimon Peres y Isaac Rabin. Y Rabin, como les digo, un hombre muy dispuesto a trabajar por la paz, finalmente fue asesinado el año 2005 por un estudiante opuesto a esta idea de ir entregando territorios por paz y de firmar la paz. Bueno, como hemos visto, los palestinos en un principio han sido apoyados por el mundo árabe, van a tener este liderazgo tardío, lo cual va a ser un punto en contra. Los israelíes van a tener siempre un excelente liderazgo, en el fondo muy unido y con un sentido de misión, de propósito muy fuerte. Y ya a partir de los tratados de paz de Israel con Egipto y con Jordania, dado que se da esta grieta en el mundo árabe, los palestinos poco a poco van a ir asumiendo el protagonismo de su asunto y de su tema con Israel. Hoy día tenemos como territorios palestinos esta franja de Gaza. Aquí tenemos en el mapa grande, Gaza está aquí junto a Egipto, y Cisjordania. Tanto franja de Gaza como Cisjordania es lo que se consideran los territorios palestinos. Todos estos territorios tenían que ser administrados por la Autoridad Nacional Palestina hasta que finalmente se formara un gobierno definitivo bajo la creación de un Estado de Palestina. Pero hoy hay un gran problema porque en ambos lugares están siendo administrados por grupos con ideas muy distintas. No hay unidad dentro de la Autoridad Nacional Palestina. Después de las últimas de las elecciones legislativas del 2005, va a haber un gran quiebre. Cisjordania está liderado por los grupos como Al-Fatah, que son grupos que reconocen el Estado de Israel, están dispuestos al diálogo, a usar el diálogo, los caminos institucionales. En cambio, en la franja de Gaza está Hamas, un grupo que nace entre los refugiados, un grupo de resistencia que se opone tajantemente a la existencia de Israel, quiere terminar con la existencia de este Estado, y para eso está dispuesto a usar la guerra santa, la yihad. Entonces, aquí tenemos, como les digo, un gran problema, y más aún después de la muerte de Yasser Arafat, bueno, fue el año 2004, que estamos a Mahmoud Abbas, el líder de los palestinos, que no tiene el carisma ni la credibilidad que tenía Yasser Arafat. Entonces, ya desde 2001 uno podría decir que se ha estancado este proceso de paz. Van a ir muriendo poco a poco los grandes promotores de las negociaciones, y van a surgir nuevos primer ministros, en el caso de Israel, que van a tener un estilo distinto al que tenía Shimon Peres y Rabin. Por ejemplo, Ariel Sharon, durante una de sus visitas antes de que él fuera primer ministro a la explanada de Mezquita, se va a iniciar una de las intifadas, una de estas,
Las intifadas son estas guerras de las piedras o como resistencia de los palestinos contra la ocupación de Israel. Ariel Sharon también va a mandar a construir el muro de Cisjordania para proteger los asentamientos de colonos judíos. Entonces, se inicia en 2001 un periodo que me podría decir que todos estos avances, todo lo que se había logrado en términos de diálogo y de acercamiento, se va a ver estancado. Este año recién, entre mediados de agosto y mediados de septiembre, hemos recibido la noticia de que 2 nuevos estados árabes se accedieron a acercarse a Israel, que son los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein. Aquí tenemos a Donald Trump, que ha sido como su gran logro en Medio Oriente. Hay que decir que Donald Trump ha tenido una política bastante distinta, bueno, en realidad Donald Trump ha tenido una política distinta en muchos ámbitos, no solamente en Medio Oriente, pero una política distinta con respecto a sus antecesores. Siempre dentro de Estados Unidos existía el apoyo a la creación de los 2 estados, pero lo que ha sucedido durante la administración de Trump es que Trump ha apoyado definitivamente el lado israelí, generando una desconfianza de parte de los palestinos que no lo ven como un mediador válido, porque claramente tiene una postura con uno de los 2 bandos. Pero para Trump este acuerdo es muy importante porque de alguna manera va a dejar un legado en Medio Oriente que durante su periodo se consigue que tanto Emiratos Árabes Unidos como Bahrein estén dispuestos a reanudar sus relaciones diplomáticas con Israel. Todo un cambio y una sorpresa de este año. Ahora, si todos quieren la paz, si sería obviamente lo más deseable, ¿por qué es tan difícil encontrar la paz en Medio Oriente? ¿Qué es lo que impide lograr este objetivo? Hay varios temas que la hacen muy difícil. Alguno de ellos es el tema del retorno a los refugiados. Todos estos refugiados que hoy día están en los países vecinos de Israel no tienen a dónde volver. Ya han pasado más de 70 años, sus tierras y sus casas han sido ocupadas por judíos. O sea, obviamente no se puede volver sobre lo que había en el año 48. El estatus de Jerusalén es sumamente conflictivo. Israel, después de la guerra de los 6 días, como les decía, unió las 2 partes de Jerusalén, y en 1980 proclamó la Ley de Jerusalén, que establece que Jerusalén es la capital eterna e indivisible del Estado de Israel, lo cual generó un gran rechazo. La ONU, por ejemplo, aprobó una resolución rechazando esa medida, incluso recomendó a los países miembros de la ONU que no pusieran sus embajadas en Jerusalén, sino en Tel Aviv. Entonces, Jerusalén reclama la capitalidad, perdón, Israel reclama la capitalidad de Jerusalén para su Estado, y en el último tiempo lo mismo sucede con los palestinos, que dicen que Jerusalén también debiera ser la capital de un eventual Estado palestino. Los temas de seguridad, Israel dice que es muy difícil negociar mientras no se le garantice que sus ciudadanos van a poder vivir en paz, tranquilo, sin tener siempre la posibilidad de que haya un atentado terrorista. Y por parte de los palestinos, ellos dicen que en el fondo más que eso, ellos lo que hacen es resistir estas ocupaciones. Entonces hay un tema bien complicado de llegar a un punto medio, de ir resolviendo. Y el otro gran tema, que también hemos visto bastante en la noticia este año, dado el anuncio que había hecho a principio de año Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, con respecto a anexionarse parte de Cisjordania, son los asentamientos de colonos judíos en territorios palestinos ocupados por Israel. Aquí les puse un mapa. Esto es Cisjordania. Cisjordania, que hoy es un territorio ocupado militarmente por Israel, y podemos ver que está lleno de una serie de puntitos que son estos asentamientos, o sea, pequeños, como se ve en la foto, pueblos, edificaciones, donde viven colonos judíos, y que genera un gran problema porque los palestinos sienten que se les está quitando de alguna manera su tierra, y para ellos también para los mismos judíos colonos que viven aquí, hay un enorme tema de seguridad, porque son pequeñas islas dentro de los territorios palestinos. Entonces, lamentablemente,
lograr la paz es un gran desafío y, como les digo, a diferencia de lo que sucedía antes del año 2000, hemos visto pocos líderes que vuelvan a retomar este camino de ir buscando acuerdos, de ir buscando soluciones que tiendan a la paz para Israel y los palestinos. Así que eso, bueno, no sé, Verónica, si hay algunas preguntas, algunos comentarios. Gracias, Magdalena. Sí, aquí vamos a revisar algunas preguntas que han hecho a través del chat. Hay varias preguntas. A ver, vamos, empecemos. Como tú comentabas, Donald Trump tiene una postura muy cercana a Israel. ¿Qué se podría esperar de Joe Biden si es que él sale electo como próximo presidente de los Estados Unidos? Bueno, si es que Joe Biden si resultara ser electo el próximo presidente de Estados Unidos, Israel va a perder un gran aliado. De hecho, en el 28 de enero de este año, cuando en Washington se anunció lo que se llamó el Acuerdo del Siglo, un acuerdo de paz que presentó Donald Trump para esta zona, Netanyahu le dijo a Donald Trump, usted ha sido el mejor amigo que ha tenido Israel en la Casa Blanca. La verdad es que Donald Trump ha significado como un momento de oro para Israel, porque Donald Trump, a diferencia de lo que había sucedido con las anteriores administraciones, ha avalado absolutamente a los israelíes. Si es que saliera Joe Biden, lo más probable es que se vuelva al estado anterior de Trump, es decir, la verdad es que desde el comienzo ha habido de alguna manera un acuerdo entre demócratas y republicanos, de alguna manera de apoyar a Israel. Han habido distintos sellos, por ejemplo, podríamos decir que probablemente durante el periodo de Barack Obama, durante los 8 años que duró su administración, se podría decir que fue el momento en el cual las relaciones fueron menos fluidas entre ambos, pero aún así no es una oposición total. Y hay que recordar que Biden fue vicepresidente durante el periodo Obama. Pero Biden, por ejemplo, ha manifestado que él va a mantener la Embajada de Estados Unidos en Jerusalén, que fue bastante polémico, y que va a mantener buenas relaciones. Como les digo, yo creo que lo esperable es que, o sea, se puede esperar prácticamente muchas cosas, también hay otros temas ahí de los países vecinos, pero a grandes rasgos lo que se podría esperar si sale Joe Biden electo es que se vuelva al estilo anterior, a la política exterior de Estados Unidos con relativa Medio Oriente, que tiene como línea base el reconocimiento de los dos estados, o sea, tender por una postura en la cual se trabaje para conseguir dos estados, uno para Israel y otro para los palestinos. Gracias. Aquí tenemos otra pregunta. ¿Es posible que otros países árabes sigan los pasos de los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein en su acercamiento con Israel? Sí. A ver, yo creo que es muy probable que algunos dicen que Omán podría seguir los pasos, Qatar, se habló en algún minuto de Sudán también, de Marruecos, que tiene relaciones semidiplomáticas, que ahí tuvo en el año 2000 la Antifad, se cambiaron un poco las relaciones, pero podrían esos países seguir los pasos de Emiratos Árabes Unidos y de Bahrein. Y el otro también que se ha hablado bastante, pero que sus autoridades lo han desmentido, es Arabia Saudita. Lo que llama la atención de tanto de los acuerdos de Emiratos Árabes Unidos como Bahrein, lo que se ha comentado a la lista internacional en el fondo, es que acordaron restablecer las relaciones diplomáticas, comerciales y de seguridad sin pedirle mucho a cambio a Israel. La única concesión que hizo Benjamín Netanyahu fue que por ahora iba a congelar este plan de anexar algunos asentamientos colonos. Entonces, en el caso de Arabia Saudita, que muchos ven como, que veían que era muy probable que siguiera estos pasos, Arabia Saudita ha sido bastante enfático en recalcar que si es que ellos llegaran a firmar la paz o tener un acercamiento más formal con Israel,
de todas maneras sería pidiendo algo a cambio, en el fondo que se respete un acuerdo que se hizo en el fondo entre los países árabes, que se llamó la Paz Árabe del año 2002, en la cual se establecía que estas relaciones podían ser, pero en la medida que se garantizara la paz para el pueblo palestino dentro de un Estado. Entonces, mientras eso no se dé, yo creo que es poco probable que Arabia Saudita firme la paz con Israel. Ahora, independiente de esa formalidad, las relaciones hoy día de Arabia Saudita y de muchos otros países del Golfo Pérsico, de los países arábicos, son muy buenas con Israel. Tal vez no haya acuerdo formal, pero ha habido un cambio geopolítico en la zona que es bien importante mencionar, que es que está Irán y está Arabia Saudita desde la antigüedad, desde el principio de la historia del mundo musulmán. Hubo un quiebre entre sunitas y chiitas. Los sunitas hoy día están representados, o el país más importante en el fondo, como el líder de este grupo de los países sunitas, es Arabia Saudita, y en cambio el de los chiitas es Irán. Cuando hubo este quiebre, que en el fondo hay una discusión por quién era el legítimo sucesor de Mahoma, ganaron los sunitas. Entonces, de alguna manera, dentro del grupo de los chiitas, que hoy día, como les digo, está representado por Irán, quedó esta sensación de que esto en algún minuto la historia les iba a dar como la razón. Y cuando se da a finales de la década de los 70, en 1979, la revolución islámica, de alguna manera Irán va a renovar esta aspiración a que se vuelva a instalar o que haya preeminencia en el fondo de los chiitas. Y esto ha ido, de alguna manera, moldeando las relaciones del Medio Oriente a partir de la década de los 80. Como les digo, tenemos un Irán que hoy día financia grupos como Hezbollah, en el fondo está financiando distintos agentes o representantes de la causa chiita en Medio Oriente que desestabilizan algunos conflictos, algunos países, y por otra parte está Arabia Saudita. Entonces, en la medida que aparece Irán como un gran antagonista no solamente Irán antagonista de Israel, sino que también de Arabia Saudita y de otros países árabes, eso hace que haya un punto de encuentro entre Israel y países árabes. Entonces, en el fondo, hoy día, el tema de que exista Irán acerca a Arabia Saudita, a Israel, y los mantiene como alineados con Estados Unidos. Entonces, como les digo, si bien no hay un acuerdo formal, desde hace varios años ya que Arabia Saudita tiene una relación bastante cercana con Israel. Israel, recordemos que tiene una industria tecnológica muy importante, tiene una industria de armamentos también muy importante con tecnología de punta, y Arabia Saudita es un cliente importante de todas estas industrias, o sea, tiene relaciones comerciales importantes, tiene intereses, particularmente esta posición a Irán, que los mantiene unidos. Entonces, en la práctica, uno podría decir que muchos países árabes ya han llevado a cabo un acercamiento. Ahora que formalmente tengan este acuerdo, yo creo que puede suceder, tal vez Omán, Qatar en el corto plazo, pero países como Arabia Saudita todavía en el inmediato plazo no creo que se dé, aunque igual, como les digo, en la práctica tienen esa relación cercana. Veamos otras preguntas. Dentro de los temas que dificultan la paz entre israelíes y palestinos se mencionó el tema de los asentamientos. ¿Existe alguna salida en este tema? Es complicado el tema, es muy, muy difícil el tema de los asentamientos. Y lamentablemente, en la medida que pasa más tiempo, más difícil es. Estos asentamientos van a comenzar el año 67, cuando después de la guerra de los 6 días, Israel se anexiona Cisjordania y Jerusalén Este, van a empezar a construir estos asentamientos, con los cuales, ¿qué hace Israel? Hace como les decía antes, estos como de alguna manera pueblos, como construcciones, como grandes condominios, que lleva a la población
israelí, que son los colonos, los instala ahí. Y en la medida que pasa el tiempo, han habido más y más asentamientos. Hoy día hay alrededor de 500.000 colonos judíos viviendo fuera del Estado de Israel en estos asentamientos. Entonces es muy difícil, porque ¿qué se hace con esa población? Destruir todas las construcciones, volver a trasladar toda esa población. Es un tema muy complicado que efectivamente dificulta muchísimo la paz, porque la contrapartida de este tema es que para los palestinos, en la medida que existe el tema de los asentamientos y que se hacen más asentamientos, eso hace que sea cada vez más difícil, más improbable la solución de los dos estados, y también dificulta que los palestinos puedan administrar su propio estado. No sé si recuerdan el mapa que les mostré anteriormente. Si uno ve Cisjordania, uno ve todos estos puntitos que son estas pequeñas islas que son los asentamientos, pero eso en la práctica significa cómo están conectados todos estos asentamientos. Están conectados a través de carreteras por las que solo pueden circular los israelíes. Es un enorme desafío a la seguridad, porque todos estos tienen que ser protegidos para que no se produzcan en el fondo la entrada de los palestinos, se produzcan todos estos atentados que hubo en el pasado. Entonces, es como, en el fondo, mantiene viva la herida de la seguridad, de la sensación de protección. Para los palestinos también, ellos reclaman que donde están los asentamientos es donde está el mejor acceso al agua, donde están los valles más fértiles. En el fondo, sus mejores tierras se las están tomando los colonos, y ellos reclaman de que cómo va a ser posible que ellos puedan subsistir, cómo va a ser viable la creación de un Estado cuando sus tierras y su sustento se ve amenazado por la creación de estos asentamientos. Estos asentamientos, hay que decir también, que han sido rechazados por la ONU y por muchos países, porque la Convención de Ginebra establece que no se puede llevar población civil a un lugar que ha sido ocupado militarmente. Entonces, se dice que lo que está haciendo Israel es ilegal, porque está llevando a estos colonos, que son población civil, en estas tierras, Cisjordania y Jerusalén Este, que ha sido ocupado después de una guerra. Bueno, el argumento en contra, en el caso de Israel, dice que no es tan así, porque esos lugares, Cisjordania y Jerusalén Este, no tienen un estatus tan claro, porque antes de la guerra de los 6 días no eran un país. Entonces ahí hay como un tema legal, un vacío legal, pero respondiendo a la pregunta inicial, es un tema de muy difícil resolución. Ahora, Benjamín Netanyahu había anunciado dentro de su campaña para la reelección que él los iba a anexionar gran parte de estos asentamientos. Se generó muchas reacciones en el mundo en general. ¿Por qué? Porque si no tuviera que rescatar una idea central, es que la existencia de los asentamientos dificultan y a largo plazo van a impedir la solución de los dos estados, que es la solución que ha primado en la comunidad internacional para resolver el tema entre palestinos e Israel. Aquí tenemos otra pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre israelí, israelita y judío? Judío es alguien que nace de una madre judía, o sea, es una definición religiosa. La religión judía se transmite a través del vientre materno. Entonces, judío, religioso, es quien nace de una madre judía. Y por el puro hecho de nacer de una madre judía ya se es judío. Israelí es el ciudadano del Estado de Israel. Israelita hace referencia a al pueblo que estaba en la zona de Canaán, es como una referencia como bíblica. Israelita se puede encontrar en los textos bíblicos, y hebreo tiene que ver con los descendientes de Abraham. Eso es principalmente. De ahí de resaltar que la palabra importante es israelí. En el fondo, hoy día, ¿cómo se le dice a quienes viven en el Estado de Israel? Son los israelíes. Los israelitas eran los habitantes de Canaán, de la antigüedad. Eso, no sé si ahí queda claro. Sí, gracias. Pero he respondido a la pregunta. Bueno, otra pregunta. ¿Cuál es la postura actual del Estado de Chile respecto de este conflicto?
La postura de Chile, hasta donde yo entiendo, es de, en el fondo, respaldar la postura de los dos estados, que es la que prevalece o la predominante a nivel internacional. Prácticamente gran parte de los países tiene esta postura de que hayan dos estados, que finalmente Franja de Gaza y Cisjordania puedan constituir el futuro Estado de Palestina. Hay que recordar que Chile tiene una de las poblaciones más importantes de palestinos en el mundo. Tenemos una comunidad palestina muy importante. Bueno, y Chile en su minuto, en el año 47, fue uno de los pocos países que no votó a favor del plan de partición de la ONU, precisamente por esta situación, digamos. Y eso, pero hoy día la postura es, en el fondo, fomentar la paz, los acuerdos y que el pueblo palestino pueda tener su Estado. Perfecto. Vamos a tratar de hacer algunas preguntas más. ¿Qué papel juegan los poderes internacionales en el poder militar de Israel y en su capacidad para vencer a los palestinos? Muchos han dicho de que, bueno, principalmente Estados Unidos tendría un... voy a anotar la pregunta. Muchos han dicho que Estados Unidos tiene un papel importante, que financia, que respalda. Y sí, es cierto, o sea, cuando se fundó el Estado de Israel, Israel sabía que era fundamental contar con el respaldo de Estados Unidos y idealmente también con el respaldo de la Unión Soviética, porque Israel siempre ha tenido conciencia, y sobre todo al principio, de que son un pequeño Estado en un mundo hostil, digamos. Medio Oriente no eran minoría. Ya después del canal de Suez, yo diría que después del canal de Suez se empieza a notar mucho que la presencia británica, francesa, es decir, europea, ya tiene tan franco declive en Medio Oriente, y ya empieza a notarse también que como un mayor protagonismo de Estados Unidos y la Unión Soviética, o sea, estos dos nuevos polos del mundo en Guerra Fría, se empieza a notar que ellos van a asumir un papel más importante. Estados Unidos sí ha sido un país que tradicionalmente ha apoyado a Israel, pero yo creo que no es justo decir que el ejército de Israel es lo que es por Estados Unidos. El ejército de Israel es lo que es por Israel, porque hay muchos elementos que son propios de ellos y que hacen que este ejército sea invencible. Hay unos tanques, creo que se llaman los Pérez, no estoy segura el nombre, pero que son elaborados en Israel, y si no me equivoco, creo que son los únicos tanques en el mundo en los cuales el motor no está atrás. Entiendo que los tanques tienen regularmente el motor atrás porque cuando viene un misil, en el fondo queda más protegido, y el auto, o sea, el tanque, el vehículo blindado, puede probablemente seguir moviéndose o puede reutilizarse después. Estos tanques que tiene el ejército de Israel tienen el motor adelante, porque si llega un misil, lo que el motor actúa como un blindaje para los soldados. Y ahí yo cuando leí esto me di cuenta de que realmente el ejército de Israel tiene algo demasiado valioso, que es su capital humano. Ellos están conscientes de que son muy pocos, se cuidan mucho, digamos. O sea, si uno ve que el desarrollo de la artillería tiene como principal objetivo cuidar a sus hombres, más que a los motores, ya da luces de lo que es este ejército, y siempre ha tenido otras características, por ejemplo, como les decía, la moral de combate del ejército de Israel. Siempre han estado sometidos a una fuerte presión, en el fondo para ellos cada batalla es por la sobrevivencia. Es un ejército muy flexible, no solamente el ejército, sino también las empresas dentro de Israel, por lo general son mucho más horizontales que en el resto del mundo, y ello hace que toda la capacidad de toma de decisiones sea muy rápida, muy ágil. Israel también tiene una importante industria tecnológica. Muchas startups del último tiempo se han enfocado en el desarrollo de esta industria de guerra, de tecnología,
Entonces ellos también tienen esta ventaja de que ellos crean sus propios armamentos, lo que les da dos ventajas importantes. Una, que desarrollan lo que necesitan a la medida de lo que ellos necesitan en los territorios, con las condiciones geográficas que ellos necesitan, y además con eso pueden también tener el secreto de lo que tienen y lo que no tienen. Distinto es, por ejemplo, Arabia Saudita, que les compra muchas cosas a Israel, y que, bueno, Israel y muchos otros se enteran de todo lo que compra Arabia Saudita, de qué es lo que están comprando, cómo son las condiciones, y obviamente los israelíes desarrollan armamento que responde a las condiciones de lo que ellos necesitan. Entonces, ¿qué papel juegan estas grandes potencias? Han jugado un rol importante en de alguna manera respaldar la creación del Estado de Israel, y en momentos también han sido bien importantes, pero el ejército de Israel es lo que es por mérito de ellos, no por otra potencia extranjera. Bueno, tenemos muchas preguntas, pero vamos a ir con una última pregunta para ir cerrando. ¿Qué crees que va a pasar de acá a los próximos 20 años? ¿Ves posibilidades de que se restablezca un Estado palestino reconocido por Israel? Qué difícil. Yo creo que, bueno, de ningún caso perdería la esperanza. Yo creo que es clave quienes están al mando. Creo que los líderes son muy importantes, particularmente en estos temas de tan larga data, porque yo creo que si viene un nuevo liderazgo, por ejemplo, un nuevo liderazgo a los palestinos probablemente les vendría muy bien, un hombre con más carisma, que logre restablecer la unidad de todas las distintas fracciones dentro de la Autoridad Nacional Palestina y dentro de los grupos que administran la Franja de Gaza y la Cisjordania. Muchas veces se ha dicho que el principal enemigo de los palestinos son ellos mismos, por esta falta de liderazgo, por esta falta de cohesión. Entonces, ¿cómo lo veo yo de aquí a 20 años más? Creo que es posible una solución y la creación de un Estado de Palestina y el reconocimiento de este Estado. Creo que es difícil, o sea, siendo súper objetivo, el tema de Jerusalén, la capitalidad, el tema de los refugiados, de los asentamientos, de poder garantizarle a Israel las condiciones de seguridad, es un enorme desafío, pero creo que puede ser, y que es sin duda gran parte de ello pasaría por líderes capaces de mover esto, de liderar estos procesos, de buscar consenso, y no solo, principalmente un buen líder de parte de los palestinos, pero también un liderazgo en Israel dispuesto a retomar este diálogo. Y lo que es importante, o sea, yo creo que es clave, si uno quisiera pensar en la creación de un Estado palestino, es muy importante tener claro que ambos lados van a tener que renunciar a sus expectativas, porque no existe ni una posibilidad de que exista el Estado de Palestina si es que ni palestino ni israelí renuncian a parte de lo que ellos contemplan como el escenario ideal. Entonces, ahí hay un trabajo de liderazgo muy importante, de tener muy claro que la solución ideal no pasa porque los dos consigan todo lo que quieren, sino que los dos lados estén conscientes de que para conseguir una solución de paz, ambos van a tener que renunciar y hacer grandes concesiones por este objetivo mayor que es la paz. Perfecto, Magdalena. Muchas gracias por tu presentación. La verdad es que estuvo muy clara, muy entretenida y el tema muy interesante. Gracias a todos ustedes que participaron. Espero que le puedan sacar el mejor provecho a este webinar. Acá en pantalla tenemos el código QR que les había comentado al principio. Por favor, les pido que lo puedan escanear y contestar la encuesta. No les va a tomar más de 2 minutos y la verdad es que para nosotros es muy importante para poder ir mejorando. Podrán revivir este webinar en nuestro canal de YouTube. Y bueno, con esto yo me despido. Espero verlos muy pronto. Muchas gracias y las dejo con la Magdalena para que se pueda despedir. Que estén muy bien. Muchas gracias, Banco Vice. Muy buenas noches y espero que nos podamos encontrar en nuestro próximo seminario. Hasta luego, que estén todos muy bien.